El Skoda Octavia de segunda generación logró probar toda la paleta de 4 diésel de BAG. Antes del rediseño, este coche estaba equipado con motores 1.9 TDI y 2.0 TDI con inyectores bomba. Estructuralmente, se trata de motores casi idénticos. La principal diferencia está en la culata. Los inyectores bomba tienen muchos fans, pero probablemente no valga la pena comprar un coche con un motor de este tipo si no se conocen todas las sorpresas que puede presentar. Y no olvidemos que los Octavia con motores diésel tendrán un kilometraje enorme, hasta 400.000 kilómetros. Después del rediseño, el Octavia A5 no tiene inyectores de bomba. Todos los motores diésel cambiaron a motores con el Common Rail habitual. Los nuevos motores de 1,6 y 2,0 litros son casi idénticos y están creados sobre la base de un bloque de cilindros común con los motores diésel de inyección bomba. La diferencia en el volumen de trabajo se logra mediante diferencias en el diámetro de los cilindros y la carrera de los pistones. Los motores Common Rail son más simples. Inicialmente no tenían defectos congénitos y los problemas no aumentaron con el paso de los años. Aquí todo es de serie, ecología en forma de filtro de partículas y válvula EGR, volante bimasa. Los inyectores piezoeléctricos de Bosch no toleran durante mucho tiempo combustible de baja calidad y no son baratos. Estos motores diésel en la versión Octavia no tienen ejes equilibradores. Pero el propietario debe saber que la bomba de aceite de estos motores es accionada por una correa de distribución sumergida en aceite. No existe regulación para el reemplazo de esta correa, está diseñada para toda la vida útil del motor. Pero en un motor de 170 caballos de fuerza con la designación Sega, su accionamiento se realiza mediante una cadena, como en las unidades bomba-inyector. En general, con un mantenimiento normal, estos motores Common Rail duran más de 500.000 kilómetros. Si necesita un motor de gasolina, el Skoda Octavia A5 ofrece una amplia variedad de motores. Pero la mayoría de las versiones están representadas por motores atmosféricos de 1,4 y 1,6 litros, así como por motores turbo TSI. 1.4 MPI, AXP, BCA, 75 caballos. 1.4 MPI, BUD, CGGA, 80 caballos. El motor de gasolina básico tiene una cilindrada de 1,4 litros. Sin dinámica de huracanes, pero sí el servicio más barato posible. La transmisión de distribución utiliza 2 correas dentadas que deben cambiarse cada 80.000 kilómetros o antes. El bloque de cilindros de aluminio con camisas de hierro fundido no presenta quejas. 1.6 MPI, BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, 102 caballos. Son habituales los coches con motor atmosférico de 1,6 litros. Un bloque de cilindros de hierro fundido, transmisión por correa de distribución, 2 válvulas por cilindro y un recurso bastante decente hicieron que este motor fuera popular entre aquellos que necesitan conducir mucho, pero no quieren ser amigos de un motor diésel. El 1.6 MPI del Octavia A5 es un buen motor, pero después de un kilometraje de 300.000 kilómetros empieza a consumir aceite debido a los aros de pistón atascados. 1.6 FSI, BLF, 115 caballos. 2.0 FSI, BLR, 150 caballos. Los Octavia A5 anteriores al rediseño están equipados con motores atmosféricos de inyección directa con una cilindrada de 1,6 y 2,0 litros. Los motores son diferentes, pero lo que tienen en común es un bloque de cilindros de aleación ligera, una mayor relación de compresión, por lo que funcionan mejor con gasolina AI-98. Un sistema complejo para controlar la formación de la mezcla y la pureza del escape, problemas comunes con las bombas de inyección. Contaminación de las válvulas con una capa de hollín y aceite. El motor de 1,6 litros está equipado con una cadena de distribución dentada. El motor de 2,0 litros se basa en una correa de distribución, pero el árbol de levas de admisión es accionado por una cadena de rodillos separada. En general, los motores no son para todos. No se trata en absoluto de atmósferas simples. Tenemos reseñas para cada uno de ellos. 2.0 TSI, BWA, 200 caballos.
Antes del rediseño, el Octavia RS estaba equipado con un motor 2.0 TFSI de la antigua familia EA113 con transmisión por correa de distribución. Se trata de un motor bastante potente, pariente cercano del 2.0 FSI de aspiración natural. Necesita un servicio bueno y costoso, de lo contrario no será posible recordar sus debilidades. 1.2 TSI, CBZB, 105 caballos. 1.4 TSI, CAXA, 122 caballos. Después del rediseño, el Octavia A5 recibió motores turbo TSI. Con el TSI de 1,2 litros de aluminio, este coche es raro, pero desmontamos este motor. Los más habituales son los Octavia con motor 1.4 TSI. Al principio, estos motores reducidos fueron una pesadilla para quienes confiaban en ellos. Y su cadena saltó y los pistones se desmoronaron y fue imposible dejarlos en marcha. Pero a lo largo de los años, los ingenieros han perfeccionado estos motores y los fanáticos del Octavia han aprendido a mantenerlos y operarlos. Y, lo creas o no, los coches con estos motores se valoran incluso más que los de aspiración natural. No comen aceite, pero prefieren solo variedades caras con un intervalo de sustitución de 7.500 kilómetros. La gasolina, por cierto, debe consumirse 95, o mejor aún, 98. La cadena de distribución hay que cambiarla cada 100.000 kilómetros. Y si el coche tiene mucho kilometraje, entonces hay que oler el aceite con regularidad, porque la bomba de inyección de combustible puede verterle gasolina. Pero los verdaderos fanáticos de TSI no están preparados para esto. 1.8 TSI, TAP, 152 caballos. 1.8 TSI, BYJ, BZB, 160 caballos. 2.0 TSI, CCZA, 200 caballos. Después del rediseño, los motores más potentes del Octavia A5 fueron los motores de la familia EA888 de primera generación. Los primeros motores molestaban mucho por lo mismo, estiramiento y salto de la cadena, además tienen un consumo de aceite innato. No importa cuánto les cambies los pistones, no importa qué revisión instales, usarán aceite. Pero hay esperanzas de que los coches no lo quemen en tales cantidades desde 2012. Pero, en general, es necesario comprobar el nivel de aceite literalmente una vez por semana. Y cambiarlo cada 7.500 kilómetros. La cadena de distribución dura unos 100.000 kilómetros. Quinto. Transmisión manual 0 AV. Las transmisiones mecánicas del Skoda Octavia no están exentas de pecado. La transmisión de 5 velocidades para motores de gasolina tiene cojinetes traseros débiles en ambos ejes. Quinto. Transmisión manual 04A. En los motores diésel más jóvenes se instala otra transmisión de 5 velocidades mecánica que tiene cojinetes diferenciales débiles. A veces se desgastan y giran tanto que el diferencial ni siquiera tiene juego, sino que simplemente se queda colgado en su sitio. No deberías retrasar las reparaciones, porque las virutas matarán los cojinetes del eje. El aceite de la transmisión debe cambiarse cada 60.000 kilómetros, la caja tarda más en completarse. Sexto. Transmisión manual MQ250/02S. El mismo problema con el diferencial ocurre con la base de 6 velocidades. Transmisión manual para otras unidades de potencia. No debes romperlo ni patinarlo, porque no solo los cojinetes del diferencial pueden girar, sino que incluso los satélites pueden soldarse a sus ejes. Cambie el aceite en 6 ST. Se necesita transmisión manual en el mismo intervalo. Sexto. Transmisión manual MQ350/02Q. Puede romper fácilmente la transmisión manual de las modificaciones RS, el rodamiento de bolas del eje de entrada no puede soportarlo. Sexto. Transmisión automática 09G//ISIN TF60SN. Antes del rediseño con motores antiguos, los Octavia A5 de 2 pedales estaban equipados con cajas de cambios de 6 velocidades. Japonés automático 09G.
Los motores 1.8 TSI actualizados reciben la misma transmisión desde 2012. Habiendo pasado por varias etapas de mejora y eliminación de enfermedades infantiles, esta transmisión se ha vuelto agradablemente duradera. La clave para su larga vida útil es evitar que el aceite se sobrecaliente, por lo que es mejor instalar un radiador externo. El ATF se debe cambiar cada 50.000 kilómetros. Esto quita la sartén. Inmediatamente se verá un filtro con una malla de acero. En función de lo que se ha acumulado en él, se puede evaluar el estado de la transmisión. Además, el color y el olor del ATF drenado y las virutas de los imanes lo dicen todo. En total, esta transmisión automática puede durar 300.000 kilómetros. Añadamos que los trípodes de la caja 09G son bastante débiles, los originales empezaron a crujir tras un kilometraje de unos 120.000 kilómetros. Séptimo. Preseleccionar. DSG DQ200/0AM. Después del rediseño, los nuevos motores turbo se hicieron amigos de las transmisiones DSG preselectivas. Los motores Turbo Junior se hicieron amigos de los de 7 velocidades. DSG con doble embrague seco. El mismo robot se encuentra en el Octavia A5 actualizado anteriormente. Hubo un tiempo en que esta transmisión arruinó seriamente la reputación de toda la empresa BAG. Hubo muchos problemas con él, muchos de ellos se solucionaron durante la garantía. Los ingenieros finalmente terminaron y modificaron el DQ200, tras lo cual hubo menos problemas con él. Muchos incluso prefieren esta transmisión a la clásica automática. El paquete de embrague de la última revisión dura más de 100.000 kilómetros, 0 AM 1981-42H, pero su precio no es alentador, $780. Hoy en día este es el único consumible para el DQ200. El aceite de las partes mecatrónica y mecánica es diferente, se cambia por separado, respectivamente, cada 50.000 y 100.000 kilómetros. Sexto. Preseleccionar. DSG DQ250/02E. Otro DSG, de 6 velocidades con embragues multidisco húmedos, pasó a los motores diésel y al nuevo 2.0 TSI. Esta transmisión resultó inmediatamente confiable. Sus embragues son esencialmente multidisco y duran mucho tiempo, como el embrague de una transmisión manual convencional. Es cierto que el DQ250 viene con un volante bimasa, cuyo coste alcanza los $700. Pero también recorre más de 200.000 kilómetros. Agreguemos que los automóviles con DSG deben ser diagnosticados por especialistas en estas marcas y transmisiones. El software de diagnóstico le informará todo sobre el desgaste, el historial de sobrecalentamiento y mucho más. El Octavia A5 viene con tracción total basada en el embrague Haldex de cuarta generación. Cada 40.000 kilómetros en esta transmisión es necesario cambiar el aceite G055175A2, drenarlo por un tapón y llenarlo con unos 600 gramos por otro. Hay un filtro encima del motor eléctrico de la bomba. Debe adquirirse utilizando el número de pieza Volvo 3132-5173, porque BAG no fabrica el suyo propio. Si el motor eléctrico de la bomba falla, se puede reparar, por regla general, solo es necesario cambiar las escobillas. En la parte delantera, el Skoda Octavia A5 tiene puntales McPherson, cuyos detalles están unificados con una gran cantidad de modelos BAG, hasta el Caddy. De interés aquí son los bloques silenciosos traseros de las palancas delanteras, $40, barras estabilizadoras, $60, cojinetes de soporte de los puntales, $65. Los casquillos del estabilizador delantero originales no se ofrecen por separado del propio estabilizador. La gente está comprando sustitutos por hasta $20 cada uno. Todo lo demás se ocupa aquí de más de 100.000 kilómetros. Las rótulas son reemplazables y se venden por separado, $80 por el original. En la parte delantera, conviene prestar atención a los silent plugs situados en el soporte inferior del motor, debido a su desgaste, aparecen tirones al cambiar de marcha. El soporte original costará $100. En la parte trasera,
el Octavia A5 solo tiene un enlace múltiple, en este modelo no había vigas semi-independientes. Los Allen blocks de las palancas traseras se venden por separado y se aprietan simplemente. Esto no debe hacerse antes de los 200.000 kilómetros. Los casquillos estabilizadores traseros se venden por separado. En general, para una inspección cómoda y exhaustiva de los bloques silenciosos de la suspensión trasera, es posible bajarlo por completo junto con el bastidor auxiliar. Las opiniones sobre la pintura de la carrocería del Skoda Octavia A5 son diametralmente opuestas. Algunos propietarios se golpean el pecho con las rodillas y afirman que la pintura de fábrica es simplemente hermosa. Sin embargo, hay muchos que mencionan un problema característico de todos los coches VAG a partir de los años 2000, la pintura empieza a caerse en escamas del tamaño de una moneda o más. Así se desprende la pintura de los umbrales, de los bordes de las aletas y de las uniones de los paneles de la carrocería con el parachoques. La carrocería de este coche está galvanizada, pero no recomendamos conducir durante mucho tiempo con manchas de metal desnudo, tarde o temprano florecerá. Y la pintura desconchada debe cubrirse con pintura que combine con el color de la carrocería. De esta forma hay mayores posibilidades de que luego quede un fragmento de pintura en este lugar. Una gran cantidad de suciedad y humedad se acumulan en los pasos de rueda delanteros debajo de los guardabarros. En este lugar oculto se desarrolla una corrosión grave. Sin previo aviso, la pintura comenzará a sobresalir en los guardabarros traseros a lo largo del borde con el parachoques. Aquí el parachoques roza la capa de zinc, tras lo cual el acero comienza a corroerse lentamente. En los Octavia anteriores a 2008, las juntas de las puertas pueden borrar la pintura de los umbrales e incluso más profundamente, aquí también la capa de pintura comenzará a desprenderse. Estas áreas problemáticas deben cubrirse con una película protectora. Los faros antiniebla del Skoda Octavia A5 tienen casquillos débiles. Si la luz del parachoques deja de encenderse o se apaga de vez en cuando, entonces es necesario limpiar y doblar los contactos de la base. En Octavias hay una cosa tan pequeña: cuando la puerta del maletero está abierta, la luz del maletero no se enciende y el indicador de puerta abierta en el panel de instrumentos no se enciende. El problema es un microinterruptor desgastado integrado en la cerradura. Si necesita que todo esté de acuerdo con el Feng Shui, entonces es más fácil cambiar la cerradura por una nueva. La pieza original, 1Z582-7501E, costará $70. Hay sustitutos 2 a 3 veces más baratos. No es tan raro que el trapecio de limpiaparabrisas del Octavia A5 se estropee, o las escobillas comienzan a moverse lentamente o se congelan por completo. Como es habitual, las varillas se atascan en los casquillos. Conviene acudir a estas conexiones al menos una vez al año para lubricarlas a fondo. Un trapecio original nuevo sin motor, 1Z1-955-601, costará $300. Un buen sustituto son $100. Pero, por supuesto, es mejor lubricar las bisagras trapezoidales. La tapa de llenado de gas está equipada con un pulsador 1Z0809986 y cuesta solo $15. Es necesario cambiarlo cuando se rompe la funda de goma. Si en invierno, después de beber, entra agua y se congela, la trampilla no se abrirá con la presión habitual. Tendrás que elegirlo. Cuando el cierre centralizado está cerrado, la trampilla se bloquea con un pasador. Si el pasador se congela o se corroe, tendrá que quitarlo manualmente. Se puede acceder a él y al servoaccionamiento desde debajo del revestimiento del maletero, a la derecha. Si este pasador se atasca en la posición abierta, la escotilla no se bloqueará en absoluto. A menudo, la luz del lado derecho del Octavia A5 deja de funcionar. En este caso, el culpable es el fusible de 30 amperios que se encuentra en la caja debajo del capó. Además, normalmente no se quema, sino que se derrite, porque el contacto del bloque con sus patas empeora. A menudo, un fusible derretido simplemente debe limpiarse del plástico de la caja. Pero luego hay que apretar su bloque y limpiarlo de óxidos. Hay quejas sobre el cableado eléctrico, que, nuevamente, es típico de todos los modelos VAG de la década de 2000. Por lo general, el mazo de cables de una de las puertas se rompe,
primero la trenza se rompe y sale volando, luego los cables expuestos estallan. Si se produce un cortocircuito en el cableado de los motores de las ventanas eléctricas, el fusible se fundirá. Luego, las ventanas eléctricas se apagan en pares. En principio, no es el cableado más caro y desagradable. Puede cambiar todo el arnés de la puerta o restaurar la conexión. Pero hay casos raros de cortocircuitos en el cableado que terminaron en incendio. A veces, el aislamiento se desmorona en lugares previamente intactos con un solo toque o, por ejemplo, al desconectar conectores. A menudo, los fallos en la electrónica, como el mal funcionamiento del airbag o la descarga de la batería durante la noche, están asociados precisamente con problemas de cableado. Con el tiempo, las ventanas del Octavia se desgastan. La puerta del conductor es la primera en pedir un kit de reparación. El motivo es una rotura del cable o la destrucción de los rodillos. Los kits de reparación son económicos, pero su instalación requiere destreza y precisión. A menudo, en los Octavia, después de un kilometraje de unos 150.000 kilómetros, el ventilador de la calefacción empieza a chirriar. Los cojinetes secos de su eje crujen. El ventilador se puede quitar fácilmente después de desmontar la guantera. Un par de gotas de aceite en los rodamientos pueden solucionar el problema. Otra solución es sustituir los propios rodamientos. Un ventilador nuevo y original cuesta $600. Pero hay muchos ventiladores no originales a mejores precios. Los vehículos VAG utilizan tradicionalmente un pedal de acelerador de piso. Se fija desde abajo mediante una pestaña de plástico flexible. En invierno, con heladas severas, este plástico se rompe y el pedal cae de costado. Tienes que comprar un pedal nuevo, 1K1721503L, por $200 o un pedal usado.